hizo acordarme darle oprimir al botoncito. Muchísimas gracias. Muchísimas No, usted gracias, pregunta. porque se me había olvidado ese pequeñísimo detalle y me hubiera metido en problemas para el encuentro. Muchas gracias, hombre. Bueno, eh, ahora sí, eh, ahora sí, les comparto de nuevo la pantalla y vamos a arrancar por acá. Ustedes saben que el avance uno, el avance precisamente que tenemos para el día de mañana, pues básicamente es el planteamiento del problema, la descripción y el planteamiento del problema, ¿cierto? Eso es lo que constituye el avance, o sea, principalmente el avance. Quiero que consideren, muchachos, que el trabajo es realmente corto, pero ahorita van a entender que ese trabajo corto en realidad implica unas actividades previas que deben ustedes realizar para que les quede bien redactado. Por eso los grupos, digamos, le apostamos a que los grupos no necesariamente sean grupos pequeños, precisamente para que haya un trabajo de grupo bien interesante que logre llevar a cabo una muy buena descripción del problema. Entonces, no es tanto la extensión de los trabajos, sino la calidad que van a tener los mismos. Bueno, yo quiero arrancar con base en ese contexto que hice ahí, con base en la aclaración de que lo que van a entregar mañana es básicamente la identificación de un problema, que ustedes me digan qué es un problema, ¿cierto? ¿Cómo podríamos definir qué es lo que es un problema? Profe, es como una oportunidad de mejorar alguna falencia, es una oportunidad de mejora Una o opor- algo que está fallando en un proceso. ¿Cómo es tu nombre? Natalia Estrada. Natalia. Bien, cuando nosotros hablamos de un problema, en efecto estamos hablando de una oportunidad de mejora, ¿cierto? Lo que tú dijiste, Profe, falencia, totalmente de profe, buenas acuerdo, noches. que da la oportunidad de resolver. Sí, buenas noches, ¿Sí me escuchan? Sí. perfectamente. Ah, bueno. O también un problema es algo que requiere una solución. O sea, cuando vemos que algo requiere una solución o hay varias opciones que se pueden tomar, pues también se puede definir como un problema, ¿no? Claro que sí, necesariamente un problema nos está vinculando a la búsqueda de una solución. Por eso, el problema que nosotros queremos plantear en el marco de este núcleo es un problema que a nosotros nos rete como profesionales, ¿sí? O sea, queremos poner en función de lo que sabemos eh, nuestro conocimiento para resolver una determinada situación. Por eso, en la medida de lo posible, yo les decía en el primer encuentro, debemos buscar identificar situaciones que tengan que ver con nuestro día a día, con lo que nosotros queremos resolver, con lo que nosotros nos enfrentamos y que eventualmente todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Eso es lo que realmente nos va a dar la posibilidad de entrenarnos en aquello que nosotros nos queremos formar, ¿sí? Entonces, bien, eso es algo que me está vinculando con una solución, una situación concreta, una situación real, ¿sí? Los científicos también se plantean problemas, aunque los problemas de la ciencia no necesariamente son problemas prácticos. La ciencia también se mueve con problemas teóricos, ¿sí? Problemas que pueden ser, digamos, no pueden tener una aplicación, digamos, con respecto a crear algo o un caso, pero que también son problemas porque constituyen cosas que no se saben y que se necesitarían saber para comprender mejor determinada realidad, ¿cierto? Nosotros no nos movemos en un nivel tan abstracto, pero en general nosotros consideramos, uniendo los dos elementos que ustedes dieron ahí, que en efecto un problema me está aludiendo a una falencia, algo que yo puedo mejorar, a una oportunidad, o bien que un problema es algo que definitivamente requiere una solución, ¿sí? ¿Qué otros elementos podemos nosotros mencionar con respecto a lo que es un problema?
todo problema será un problema de investigación. Sí, profe, todo problema requiere estudiar y pues como conseguir información para poderlo solucionar. No puede ser basado en la percepción o solo en nuestro conocimiento, sino hay que indagar diferentes aspectos o situaciones que nos ayuden a tomar la mejor decisión para darle solución a ese problema. Eso está muy bueno, Natalia. Sin duda, porque nosotros, precisamente lo que nosotros nos enseña la investigación, o lo que nosotros queremos aprenderle a los investigadores, es que ellos antes de poder dar una solución, toman e indagan el problema de tal manera que son capaces de saber exactamente cuáles son las causas que deben intervenir para poderlo solucionar. ¿Sí? Eso es, o sea, hay todo un trabajo de búsqueda de información, de recolección de datos, que es lo que hace que la ciencia se distinga de cualquier otra forma de conocimiento. Los investigadores especulan, ¿cierto? Conjeturan, formulan hipótesis, pero la diferencia es que tratan de comprobar o verificar qué tantas de esas conjeturas o esas hipótesis se corresponden con esa realidad, ¿cierto? Entonces, antes de que nosotros tengamos una solución frente a un problema, primero tenemos que entender bien qué es lo que está causando, qué es lo que está generando este problema, describirlo bien, y ahí sí, tratar de ver cuál sería la solución más adecuada, la cual también tienen que sustentar en lo que está diciendo Natalia, en esos datos, en esas afirmaciones, que no sean subjetivas, que no sea lo que a mí me parece, sino que estén ancladas en una realidad concreta, ¿sí? Sin embargo, Natalia, yo estoy de acuerdo solo parcialmente contigo. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los problemas nos implican un proceso como el que estás mencionando. Yo les pregunto algo. Yo tengo una organización en donde sus trabajadores llegan tarde. La solución de ese problema requiere un proyecto de investigación, por decir algo. Una norma y un Una, no- proceso diferente. Requiere Pues de medidas, pero no de investigación. profe, ¿quién quita que haya que investigar qué problema tiene cada persona para llegar tarde? Pues, si es un común entre todos, no sé, es que viven demasiado lejos y en la contratación no pensaron en eso, si se les dificulta el transporte, pues yo diría que para el caso yo sí pudiera investigar algo. Pero eh, normalmente, Natalia, uno como empresario, uno no se va a poner a averiguar qué le pasó a la persona. Uno tiene un horario y si es que es muy difícil el transporte, debe madrugar más o bueno, pero normalmente uno como empresario puede haber excepciones, pero no se va a poner a investigar cuáles son los motivos por los que una persona está Falta, es llegando verdad. tarde. Es verdad, por eso lo primero que dije fue una norma, porque si no se acata la norma, es una persona que no está apta para trabajar en esa compañía. bueno, a ver, Juan Esteban que levantó la mano, sí. Sí, perdón. Yo hago una pregunta. Digamos que en ese caso particular, un tema es investigar y el otro sería indagar, porque de pronto ese tema como tal concreto de los horarios es indagar por qué se está dando esa relativa situación. Ya digamos, una investigación es un tema más concreto eh, que vaya más allá. No sé si de pronto esa diferencia es lo que podamos entender, digamos, en ese caso específico. Totalmente de acuerdo, Juan Esteban. Cuando nosotros hablamos de investigar, hablamos de un proceso que es mucho más riguroso que la simple búsqueda de datos puntuales, ¿sí? Yo no le discuto a Natalia que para solucionar un problema de llegada tarde de los empleados, yo tenga que buscar algún tipo de información, indagar por ellos ciertas causas. Pero ciertamente no es un problema que me requiera hacer un marco referencial, un estado del arte, hacer encuestas, entrevistas y todos los procesos que están asociados a una investigación para poderlo intervenir, ¿cierto? Realmente, aunque unos empleados lleguen tarde, es un problema demasiado puntual, es un problema, digamos, cuya solución termina siendo un poco obvia, ¿sí? Un buen problema de investigación o un buen problema que nosotros detectemos es aquel en el que uno de los elementos que intervengan, muchachos, sea precisamente el hecho de que su solución no sea tan obvia, ¿cierto? Que yo tenga que saber
algo, ¿cierto?, que no aparece tan a la mano para poder solucionar efectivamente esa situación. Por ejemplo, que en una empresa haya rotación de personal, una alta rotación de personal, puede deberse a de muchos factores. Requiere entonces ahí sí que yo empiece a evaluar todos los posibles factores para determinar cuál es el que está incidiendo más fuertemente en el hecho de que los empleados se vayan. Sí, eso puede tener que ver con malos procesos de selección, con un mal diseño de cargos, puede tener que ver con con la forma como se vive el clima laboral dentro de la organización, puede tener que ver con factores del entorno, ¿cierto? Que los competidores paguen más de lo que yo en promedio termino pagando, luego los empleados buscan mi empresa solo temporalmente y luego buscan ubicarse en otro lado. Puede haber tantos factores que la solución puede no parecer tan obvia, pero el hecho de que los empleados lleguen tarde, pues realmente dice, no está hablando de un problema de ese tipo, y con una medida puntual con respecto al reglamento, yo eventualmente podría solucionar ese tipo de problema, ¿sí? Aunque haga una indagación como la que está mencionando Juan Esteban. Listo. Con eso que quiero ilustrarles y sería el primer punto. Dale, Juan Esteban. Profe, digamos que en ese caso puntual de las personas que llegan tarde, de pronto para contextualizarlo un poco, un proceso de investigación, por ejemplo, en ese sentido podría ser por qué los empleados del norte de la ciudad llegan tarde. Eso ya podría ser un tema más de investigación. El tema de la movilidad, el tiempo, el clima, eso de pronto podría ser un subgrupo, pues como para entender la diferencia. Juan Esteban, sí, uno se podría indagar eso y volverlo un problema de investigación, pero la solución de ese tipo de situaciones realmente no nos requiere un proceso tan sumamente complejo para saber qué es lo que tendríamos que hacer. Realmente, sí, supongamos que descubres que es que con una indagación sobre ellos, que lo que pasa es que el metro o el servicio de transporte en el norte del Valle de Aburrá es bastante deficiente, ¿cierto? En últimas, eso lo que te culminará es ayudarlos a organizar sus horarios para que lleguen más temprano, o ofrecerles un servicio de transporte para, de la empresa para que se vengan, o cualquier otro tipo de medidas, pero son realmente medidas bastante puntuales, ¿sí? No todos los problemas se vuelven problemas de investigación, eso es lo que quiero señalarles. No todos los problemas, o sea, no toda dificultad que uno pueda tener en la vida necesariamente se constituye en un problema donde yo tenga que hacer un proceso demasiado elaborado para poderlo resolver. Sí, ese es el punto que les quiero señalar. ¿Para qué? Para que ustedes traten de identificar esas situaciones cuya solución de entrada no parezca tan obvia. O sea, dice que ¿cómo resolver esto? Hombre, pues haga esto. O sea, es así de simple el asunto, ¿sí? Eh, Ese es el primer aspecto que les quiero señalar con esto. Pero vamos a trabajar un caso que nos puede ayudar a ilustrar mejor este asunto. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Y le voy a pedir a alguien que nos lea, por favor, lo siguiente. El siguiente caso de estudio. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Natalia, ¿nos puedes hacer el favor de leer el caso? Por supuesto, profe. TIC Mudanzas SAS es una empresa ubicada en la ciudad de Medellín, fundada en 1995 y dedicada a ofrecer servicios de trasteo y transporte de mercancía a nivel local y nacional. Es una empresa de carácter familiar fundada por una pareja de esposos, Gilberto y Nancy, quienes decidieron emprender tal proyecto por cuenta de la experiencia y conocimiento que como empleados tuvieron en la administración de negocios dedicados a dicha actividad económica.
pese a no tener información académica en administración de empresas, las Pese a no empresas en tener los información. últimos, sí, sí, pese a no tener información académica, pues no tenía ni idea. Las empresas, a ver, la empresa en los últimos 3 años ha venido con un continuo declive por cuenta de una drástica reducción en las ventas. La inversión en publicidad que solía hacer con el anuncio en guía telefónica no compensa el gasto oneroso que esta representa, pues pocos clientes se están atrayendo por este medio. Las empresas disponen de un grupo en Facebook y unas páginas web, pero este tipo de medios tampoco ha propiciado un aumento significativo en las ventas. ¿Cuál es la problemática clave de la anterior situación? Opción A y opción B. Opción A, Natalia, déjalo ahí, déjalo hasta ahí. Ahorita trabajamos las opciones que vas a leer ahí, ¿sí? Fijémonos en Sí. esta primera situación para ilustrar lo que veníamos hablando. Porque esta situación sí es un problema de investigación. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cierto? Eso es lo que nos piden Profe, porque identificar. las condiciones La reducción alta en ventas. Bueno, entonces tenemos dos opciones. La opción A que nos dice, la inversión en publicidad que realiza la empresa no está siendo efectiva. Y la opción B que nos dice, las ventas en la empresa vienen disminuyendo en los 3 últimos años, ¿sí? ¿Cuál de esas o cuál otra podría ser la situación problemática clave? La opción A, profe. La opción A, dice Rosario. ¿Por qué? Yo pienso. Porque realmente si en el mismo enunciado se explica que el tipo de publicidad que ellos están usando no es realmente a la que los clientes están mirando. Entonces debe haber un tipo de, deben tener opciones de publicidad las cuales lleguen realmente al tipo de cliente que ellos quieren alcanzar. Ok. De pronto estoy equivocada. Profe, yo pienso No, que está bien. la opción B. ¿Por qué? ¿Por qué la opción B? Porque resulta y pasa que tienen un problema de ventas, se están guiando de pronto en que tienen que hacerle publicidad, pero no están atrayendo mercado como tal, no están realizando una gestión de comercial y de pronto no tienen tanta necesidad de irse por la publicidad, sino más bien invertir en un comercial que visite, que haga una gestión diferente, o sea, unas nuevas estrategias. Entonces yo pienso que para mí la opción B, por esa razón. Ok. Juan Esteban. Yo apoyo la opinión de la compañera anterior de irme por la opción B, porque la reducción de las ventas puede ser un tema, pues es un tema demasiado macro. Puede que no sea la inversión en publicidad la que está fallando, sino la manera de cómo se da la publicidad o digamos, la comercialización de los productos. Es un tema muchísimo más amplio que me parece a mí que tendría mucha más investigación. La inversión en publicidad me parece una parte de ese proyecto investigativo. Ok. Fíjense, muchachos, que antes de entrar a definir cuál es la situación clave y coincidiendo con Juan Esteban, realmente aquí nosotros podríamos tener muchas opciones de por qué se está dando esta situación, ¿sí? Entonces, la solución frente a esta situación no parece tan clave, o sea, no aparece de inmediato evidente de qué manera es que la deben realizar o en dónde es que se está fallando en la realización de esta, en la causación de este problema, ¿sí? Profe, perdón, totalmente de acuerdo con eso, porque no necesariamente la publicidad que dejaron de hacer o qué tipo de vehículos utilizan que tal vez ya no sean los apropiados, como estudiar más qué sí funcionaba en los momentos que tuvieron buen comportamiento en ventas, qué dejaron de hacer o cómo cambió el mercado, que les afectó a ellos y tal vez no fueron a la vanguardia de ese
comportamiento, no necesariamente tiene que ser el tema de la publicidad. Entonces estoy de Exactamente. acuerdo que sí hay que investigar mucho porque pueden haber muchísimas causas. Eso. Natalia, y compañeros, cuando nosotros tenemos una situación en donde se nos abre el abanico de opciones y nosotros tenemos que mirar cuál es la que realmente importa, ahí es cuando tenemos un buen problema. Si la solución es evidente, entonces realmente no es un problema interesante de investigar. Realmente voy a hacer un proceso que de alguna manera va a reafirmar la información previa que yo ya tengo con respecto a lo que se debe hacer, ¿sí? La gracia de que nosotros pensemos como investigadores es realmente que nosotros nos enfrentemos a retos que nos estén empujando a buscar información que necesitamos para encontrar la mejor solución frente a la problemática que estamos haciendo. Como hacen en los procesos de consultoría, un consultor no le dice a la empresa de una vez, vean, se le presentó esta situación, haga esto, sino que se empieza un trabajo de evaluar qué es lo que pasa bien en la empresa y luego cuando esa información está estructurada y consolidada, finalmente se desarrolla la solución frente a lo que se debe realizar, pero con conocimiento de causa, donde ya se han establecido bien cuáles son los elementos que son los que deben intervenir, ¿sí? Entonces, este caso lo ilustra bien a través de la manera como ustedes fueron identificando las posibilidades que habría para intervenir. Pero más allá del caso, ahora sí volvamos sobre las opciones que ustedes mencionaron. Unos decían que la opción A, otros decían que la opción B, ¿sí? Todo lo que estamos nosotros hablando aquí nos está hablando de lo que yo quiero resolver. ¿Qué es en últimas lo que yo quiero resolver en esta situación? Les voy a dar un ejemplo para que ustedes descubran hacia dónde los quiero llevar. Supongamos que en un barrio yo tengo que en un barrio de Medellín hay pocos policías, ¿sí? Pero no se presenta ningún robo. ¿Eso es un problema? Pues no se presentan problemas graves de seguridad, pero hay pocos policías. ¿Eso es un problema? No, profe, pues si no hay tanta novedad con el tema de hurto, pues no es un problema que hayan pocos, están los justos para la necesidad. Exactamente. Es decir, Natalia, gracias. Eso es precisamente lo que yo les quiero ilustrar. El hecho de que haya ausencia de algo no necesariamente se va a constituir en un problema esa ausencia, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería el problema clave en esta situación? ¿Dentro de la opción A o la opción B? La opción B, profe. La disminución de las ventas. Exactamente. Eso en última es lo que yo quiero resolver. Eso en última es lo que yo quiero resolver. Las ventas están disminuyendo, ese es el problema. Ahora, ¿cuáles son las causas de eso? Puedo encontrar muchas, ¿cierto? Pero en últimas esa es la situación que yo quiero resolver, ¿sí? Un mal problema o un abordaje malo a un problema sería que uno dijera, en un barrio de Medellín hay pocos policías, solución, pongámosles más policías. Porque yo tendría primero que preguntarme, ¿y por qué haber pocos policías es un problema, ¿cierto? Si no necesariamente hay problemas de inseguridad. Entonces, cuando yo planteara un problema de ese tipo, podría plantear más bien es cuáles son los síntomas que me indican que hay algo que no va bien. Ah, es que hay muchos robos en este barrio o hay muchos hechos de delincuencia. Ah, ok, ese es el problema que queremos resolver. Puede que la solución pase con que hayan más o menos policías, eso ya será un asunto que uno tendrá que evaluar, pero la situación que yo quiero resolver es aquella situación que me está generando unos efectos negativos que son los que yo los últimos quiero resolver, ¿sí? Esa empresa lo que quiere es aumentar las ventas, ese es su problema porque vienen disminuyendo. Lo que esté causando eso es otro asunto que habría que evaluar. ¿Queda claro ese segundo punto? Sí, profe. Entonces, el primero, no todo problema es un problema si la solución es obvia. Segundo punto, eh, no necesariamente la ausencia de algo me está representando un problema. Un ejemplo más.
Alguna vez me tocó ver que algunos estudiantes planteaban este problema. Me decían que el problema que tenían en la empresa era que no tenían área de gestión humana. Y yo les decía, ¿y cuál es el problema? ¿Cierto? O sea, ¿y eso por qué es un problema? ¿Quién me dice por qué no necesariamente la ausencia de una área de gestión humana en una empresa es un problema? Profe, depende del tamaño. Exactamente, ¿quién lo dijo? Slay. Usley. ¿Por qué, Sí. Usley? Amplía tu punto, por favor. Porque cuando hay una empresa que es pequeña, la gestión humana, por tanto, el personal es pequeño. No se Exactamente. necesita tanta personal de gestión humana para poder, atender los requerimientos. Basta de pronto con una secretaria de formación que tenga formaciones administrativas que se encargue de realizar todos los trámites que son correspondientes a la gestión humana, como son afiliaciones, pagos de nóminas, etcétera. Exactamente. No necesariamente la ausencia del área de gestión humana es un problema si yo tengo una microempresa. Pues, si tengo 5 empleados, ¿cómo va a crear un área de gestión humana? Sí puedo necesitar el proceso de gestión humana, que es diferente, ¿cierto? Que ya yo veré de acuerdo a las condiciones con con las que funciona la organización, cómo lo puedo resolver en el marco de los recursos con los que dispongo. Pero eso es otro asunto. Pero ¿cómo sería un problema la ausencia de un área de gestión humana o un proceso de gestión humana? ¿Qué es lo que sería un problema en ese caso? O sea, ¿cuál sería la situación clave en ese caso en que falte un área de gestión humana? Ya sabemos que no necesariamente una ausencia es un problema, pero entonces, ¿qué sí sería un problema? Refiriéndolo a ese caso. Profe, un problema sería que no hubiera nadie que estuviera pendiente de las incapacidades, de las enfermedades, no sé, las necesidades de lo que hace el área de recursos humanos de las empresas. Ok, pero ahí todavía sería una ausencia de algo. O sea, hay algo que falta ahí todavía. Yo te entiendo el punto. ¿Cuál sería un problema relacionado con gestión humana en una organización? Que no hayan encargado. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, te escuchamos, compañero. Cuando de pronto hay inconvenientes, digamos, no sé si puede ser así, cuando se exceden con los trabajadores, de pronto puede haber un abuso de parte de alguien más. Profe, será como cuando no hay un doliente, no hay un responsable. Sí, pero ¿cuáles serían los efectos de eso? ¿Pueden darme uno más concreto? Mauricio mencionó ahí el tema del abuso. Puede ser. Profe, Problemas jurídicos, profe, o algo así. ¿Será? ¿Cómo qué? Demandas laborales. Que hayan demandas laborales. Ujú. Bueno, eso sí es Hay un un- problema. ¿Qué dice Juan Esteban? De pronto el tema de ausencia de bienestar laboral, porque una cosa es tener gestión humana, otra cosa es tener bienestar laboral. De pronto esa ausencia sea un problema que haga desmotivar la función y el trabajo de los colaboradores. Y dentro de eso que llamas ausencia de bienestar laboral, ¿me puedes dar algo más concreto? Y digamos, profe, digamos, cualquier microempresa, pues digamos, tiene colaboradores, no importa pues su rango y eso, pero digamos que una persona necesita un permiso para ir a una cita médica porque tiene problemas de sobrepeso. Entonces, al haber una ausencia de un área de gestión humana, no va a haber un permiso para tal y el trabajador, el colaborador va a estar desmotivado en su función y eso Ok. puede bajar la productividad de una empresa. Ok, vale. Un problema de desmotivación, eso ya me está hablando de algo más concreto. ¿Sí? Fíjense, muchachos, que podría yo tener otros problemas como el hecho de que no me está llegando el personal idóneo, o sea, yo no estoy contratando en mi organización el personal idóneo. Por decir algo. Reclutamiento.
Sí, no están haciendo bien sus funciones, hay un tema de desmotivación, no están bien diseñados los cargos, ¿sí? Fíjense que este tipo de situaciones me están hablando de unos síntomas de algo que no está funcionando, que puede pasar por el hecho de que no haya un proceso de gestión humana estructurado. Pero el problema en sí no es tanto el hecho de que falte el área de gestión humana, sino lo que se está generando a partir de esa ausencia. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué, muchachos? Porque es que puedo tener otra organización que no tenga el área de gestión humana como tal, ¿cierto? Porque no la necesita y no necesariamente el personal se esté contratando mal, ¿sí? Es decir, el problema nosotros no podemos abordarlo desde la ausencia, desde el hecho de que algo falte, sino desde lo que está generando el hecho que eso falte. Si es que esa ausencia está siendo problemática, vuelvo y le digo, hay cosas que faltan y no son y no son un problema, ¿sí? Vamos a suponer algo. Yo digo en el CEIPA que es un problema que los estudiantes del CEIPA no permanezcan en el campus, ¿sí? Como lo hacen en otras universidades. Alguien me va a decir a mí, y bueno, ¿y eso porque es un problema? ¿Cierto? Si yo lo menciono así, realmente eso no es un problema. Es como si yo dijera, problema del CEIPA, no ofrece clases de ballet. Y otro me va a decir, ¿y por qué las tendría que ofrecer? ¿O qué? ¿O qué pasa a partir de eso? ¿Cierto? Ya si yo digo, por ejemplo, cuáles son los inconvenientes que se están presentando por no haber clases de ballet, ahí el asunto es muy diferente. Yo digo, no, es que los estudiantes están muy desmotivados. Y cuando les digo que por qué están desmotivados, siempre dicen porque les hacen falta las clases de ballet, ¿cierto? Suponiendo. Uno dice, bueno, entonces aquí vamos a tener que ofrecer clases de ballet porque es una demanda continua de los estudiantes a partir de eso. Pero si no, pues realmente no sería un problema. Como el hecho del hecho de que los estudiantes no permanezcan en el campus, o sea, cuando terminan las clases, eventualmente podría ser o no ser un problema. Si yo, por ejemplo, logro evidenciar que el hecho de que los estudiantes no permanezcan me está generando ausentismo en los programas que yo ofrezco de manera extracurricular para que los estudiantes desarrollen otras capacidades que en últimas inciden en su formación académica, ¿cierto? Aumentan su calidad educativa. Si ya yo logro demostrar que esas dos variables se relacionan, realmente tendría un problema y tendría sentido hablar de esa ausencia. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Esto es muy importante, muchachos, porque un error que a veces cometemos como consultores es que nos inventamos problemas donde no los hay, como los políticos. Los políticos son las personas más capaces para inventarse soluciones de problemas que ellos mismos crearon, ¿sí? Y a veces terminan siendo las soluciones peores que el problema inicial. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos una buena lectura de nuestro contexto, muchachos, y sepamos cuáles son los verdaderos problemas a los que nosotros tenemos que resolver. A veces las soluciones terminan siendo más difíciles que los problemas iniciales que se habían presentado. Supongamos que tú le crearas un área de gestión humana a una empresa, una microempresa, una empresa pequeña que no tiene la capacidad económica para hacerlo, y luego esos recursos que se invirtieron de forma innecesaria en esa área terminen ahí sí ocasionando unos problemas graves en la sostenibilidad financiera de esa organización. ¿Me hago entender? ¿Es claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿algún aporte con respecto a esto? Por mi parte no, profe. Bueno, les voy a mostrar un caso más que me permite ilustrarles este punto. Vamos a analizar este caso. ¿Logran ver ahí la pantalla?
No, señor, no se Ok. ve. No. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Miren, cortico. Eh, Juan Esteban, ¿nos puedes hacer el favor de leerlo? Oh, Bueno, dice, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Ejemplo, identificación de una situación problemática. Un estudiante del CEIPA trabaja en una pyme en donde la gestión financiera se contempla como un requisito legal que se le encarga a un contador. El estudiante se da cuenta que los estados financieros básicos casi nunca son tenidos en cuenta por la gerencia para la toma de decisiones o para el planteamiento de estrategias. Ok. ¿Eso sería un problema o no? Eso sería un problema, muchachos, de acuerdo a lo que hemos venido viendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será un problema o no será un problema? Para Profe, mí es un problema. no. A ver, ¿quién dice que no? Profe, Natalie, yo creo que pues no sé, se me ocurre que no. Pues es que si lo que están haciendo, o sea, uno diría que es necesario que se vean esos estados financieros, pero como a él no le ha surgido la necesidad de verlos, entonces, o es algo que se soluciona fácil, entonces creo que no es un problema. ¿Tú creerías que eventualmente no es un problema? ¿Qué dice Juan Esteban? Profe, Hay un tema muy importante que se está viendo ahora en las empresas, que están volviendo procesos o áreas necesarias, más no importantes. Aquí están hablando de que los estados financieros es algo, digamos, entre comillas, legal que tiene que cumplir la empresa, pero que no lo están teniendo en cuenta para nada. Y el estudiante está viendo que es una herramienta que más que necesaria es importante para la toma de decisiones de esa compañía. Entonces, en ese caso, sí se tendría que tener en cuenta la información del estudiante. Ok, había otra compañera que iba profe, a hacer la observación. Sí. sí, yo, Slay, pero yo pienso que con lo que usted habló ahora, que aquí no vemos en realidad la problemática, ¿verdad? Porque si estuviéramos del otro lado, donde dijera, no, es que ocurre un problema en la organización y resulta que se está haciendo una mala gestión y es por culpa de que no se están revisando, no se están teniendo en cuenta los estados financieros básicos, pues ya ahí sí diríamos que pronto sí existe la problemática, pero simplemente él se está dando cuenta de que no se están viendo. Quizás sí, sí puede ser un problema, pero en realidad aquí no lo está planteando como tal. No está planteando como Comparto, tal el comparto problema esa que está, opinión. que está ocurriendo. Ok, ¿qué dicen? ¿Alguien dijo hoy que compartía la opinión? Profe, que estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Eh, por eso mismo, porque todavía no se está problematizando el asunto. si por ejemplo en el ejemplo hablara de que la empresa está presentando problemas y que se requieren los balances, ahí sí pues sería importante verlos, pero normalmente los balances, sí, hay alguien que los revisa y mira de que esté funcionando bien la empresa, pero si todo va bien, pues no los van a pedir y menos la gerencia, pues eso lo revisará la parte administrativa, pero la gerencia solamente necesita es resultados, no ponerse a ver eso. Ok, bueno, estoy de acuerdo con ustedes en este sentido. Aquí falta información. Aquí falta información para demostrarme que esto es un problema. Sin embargo, esta situación que él detectó definitivamente puede constituir un problema si uno se pone a ver que necesariamente el planteamiento de estrategias tiene que estar amarrada a el hecho de que se estudien los estados financieros básicos. Porque si no, yo tengo un divorcio
entre lo que la empresa está planteando de cara a su planeación, cómo se está proyectando a mediano y largo plazo, y las posibilidades financieras que tiene de poder ejecutar esas estrategias, ¿sí? Si hay un divorcio entre esto, el planteamiento de estrategias tiene altas posibilidades de fallar, ¿sí? Y eso de entrada nos está constituyendo un problema, ¿cierto? Porque sabemos que necesariamente el planteamiento de estrategias en cualquier organización tiene que tener en cuenta los estados financieros, ¿sí? Sin embargo, coincido con ustedes, en efecto, aquí todavía no nos ha demostrado este estudiante que esto está constituyendo un problema. Hay información que aquí no nos están brindando y que es la que nosotros debemos poner cuando planteamos un problema, ¿sí? Sin embargo, como identificación, es decir, como ese germen que nos ayuda a identificar una situación problemática, en efecto aquí lo hay. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión entre algo que sabemos que debe estar conversando, los estados financieros básicos y el planteamiento de estrategias. Y les voy a decir algo, esta situación que se está presentando aquí en realidad es una situación real, ¿sí? ¿Quiénes son aquí estudiantes de contaduría? Yo. Ok, Juan Yo también. Esteban. Bueno, la mayoría de ustedes son de contaduría. Yo también. Y este problema se lo van a encontrar ustedes mucho y seguramente ya les han hablado o les van a hablar. La contabilidad colombiana ha sido por excelencia una contabilidad tributarista, o sea, una contabilidad pensada para la DIAN, para pagar impuestos. Pero el contador solo hasta hace algunos años se está descubriendo en Colombia el rol del contador como un aliado estratégico en la compañía, ¿sí? Y eso es una visión totalmente nueva de la contabilidad, de la contaduría, que no se tenía hasta hace algunos años. Eso va a tener que ver, muchachos, con el cambio que está adoptando Colombia con las NIF. Las NIF son un sistema, son unas normas, las normas internacionales de información financiera, que buscan precisamente que la contabilidad sirva para reflejar realmente el estado de la empresa y no para que el gobierno le haga control en aras de cobrar impuestos. Y esa contabilidad de principios, esa contabilidad estratégica implica un rol del contador muy diferente al que estábamos acostumbrados, ¿sí? Por lo tanto, desde esa visión de vanguardia que el estudiante se está formando, dice, definitivamente puede que no se estén presentando eventualmente problemas en esa organización, pero sin duda o como mínimo, si una falta de oportunidades toda vez que los estados financieros deben incidir en el planteamiento de estrategias y el contador debe ser un aliado en la formulación de esas estrategias, ese nuevo rol del contador. ¿Sí? ¿Es claro este punto, muchachos? Sí, profe, claro. Sí, profe. Miren, un buen problema de investigación, muchachos, siempre va a resultar en una tensión, en algo que no coincide con lo que con lo que debería ser. ¿Sí? Cuando no se tienen los resultados, pese a que se hicieron unas acciones para tener esos resultados. O sea, cuando sean como cosas contradictorias entre sí, entonces yo tengo problemas bien interesantes para entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí la atención es que el estudiante ve que lo que se debería tener en cuenta no se tiene en cuenta, ¿cierto? Es como, ¿por qué, cierto? Porque estas dos cosas no están conversando cuando deberían. O, por ejemplo, cuando yo tengo un problema de desmotivación en la organización y digamos yo digo, bueno, vamos a aumentar los salarios, a ver si es que es eso, y a pesar que aumento los salarios, no se dan cambios sustanciales en la motivación de los empleados. Entonces yo digo, por qué los hechos no se corresponden con las acciones que yo ejecuté para cambiarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logran las expectativas? Cuando yo encuentro esas cosas contradictorias, esas tensiones, yo tengo buenos problemas de investigación. Eso también aplica para las políticas públicas o los procesos sociales. Por ejemplo, en Medellín, desde hace algunos años, se viene incentivando que la gente deje de usar el automóvil,
y sin embargo el número de automóviles sigue creciendo. Entonces llegan esas preguntas paradójicas. Si hay tanta inversión en publicidad o en campañas para que la gente en lo posible use el sistema público, el transporte público, ¿por qué la venta de carros sigue aumentando y no se logran esos resultados? Esa tensión ahí, qué es lo que yo tengo que entender de esa realidad para poderla intervenir mejor? ¿Cuál es el factor que me está generando eso? Ahí es donde yo empiezo a identificar buenas situaciones para problematizar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta, digamos, esa identificación, ese primer luz sobre lo que puede ser algo que no está funcionando bien o que puede representar una oportunidad, yo necesito buscar más información y aquí es donde el trabajo que ustedes van a hacer mañana cobra todo el sentido, ¿sí? Y como lo había señalado la compañera que ahorita aportó, que nos decía que aquí no estaba de todas maneras todavía explicado por qué eso era un problema. Bueno, para nosotros volverlo problema necesitamos tratar de plantearnos y responder esas preguntas con respecto a la situación problemática inicial, ¿cierto? Es decir, cuando yo ya identifico que puede haber un problema, cuando tengo esa primer chispa, yo me tengo que preguntar aquí como mero, ¿qué es lo que necesito saber para comprender mejor esa situación? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito saber para comprender mejor esa situación? ¿Quién me dice, por ejemplo, alguno de ustedes, cuál fue el problema que ya identificó que va a presentar mañana? Juan, Profe, parece. profesor, Sí, te escucho, Rosario. yo hago parte del grupo 5 y de hecho, bueno, estuvimos tratando de identificar el tema que íbamos a presentar. El día de hoy decidimos que íbamos a hablar del mototaxismo en la costa atlántica. Okay. Los problemas que está causando ese transporte ilegal en ciertas zonas específicamente en Cartagena. Ok. Realmente, con todo lo que usted ha explicado, lógicamente nunca nos ponemos como a analizar un problema de esa manera, ¿verdad? Ok. Y pensamos que cualquier problema no pensamos como en analizarlo y tratar de identificar las soluciones. Sin embargo, por lo que he leído, considero que las causas de este problema son la falta de trabajo, de oportunidades de trabajo, el hecho de que... Rosario, te voy a Sí. interrumpir un momentito antes de que empieces con la enumeración de las causas, o si quieres lo dejamos para acá, vamos a trabajar con tu problema, pero quiero que antes que todo eso me digas qué es lo que les está interesando. Yo sé que el mototaxismo puede causar muchos problemas. ¿Cuál es el que a ustedes les está importando? ¿Sí? Tienen que tratar de identificar eso. Cuando me dicen el mototaxismo, eso es un tema, pero ¿cuál es el problema? Alto índice de mototaxismo en Cartagena. Sí, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué eso es un problema? Profe, Sí, hola. Yo hago parte del grupo y pues como dentro del análisis investigando, el problema es que no puede ser como un medio de transporte para pasajeros debido a que hay muchas muertes, o sea, el índice de mortandad es demasiado alto, entonces no va a ser un transporte seguro. ok, es el tema de seguridad de los pasajeros. Listo, se los aclaro por esto. De que la mortandad es pues gigante, o que todos los accidentes pues hay motos involucradas, entonces digamos que pues como medio de transporte cada cual verá lo que utiliza, pero a la hora de vender un servicio que sea como de transporte de pasajeros, pues ya no está siendo un medio de transporte seguro. Ok, listo. Se los decía por lo siguiente.
Porque digamos que desde ese punto de vista el mototaxismo puede ser un problema. Ustedes lo abordan desde el hecho de que se generan competencia desleal con el transporte legal, ¿cierto? Fíjense que el mismo problema, o sea, el mismo tema me puede dar abordajes problemáticos diferentes. Por eso es muy importante que ustedes en el trabajo indiquen claramente cuál es el que a ustedes les está interesando. Si es el tema de seguridad, ¿cierto? O es cualquier otro, ¿sí? Listo. ¿Y de qué manera entonces van a intervenir ustedes ese problema? De tal manera que ustedes, desde lo que ustedes están retando como profesionales de la administración, lo puedan disminuir o lo puedan mejorar y no que el trabajo en última se les constituya en una serie de recomendaciones generales sobre lo que la alcaldía debería hacer, porque realmente eso no los estaría retando frente a la solución del problema, ¿sí? Supongamos que yo digo que el problema mío es que en Medellín no se recogen bien las basuras, por decir algo. Y que al final del trabajo, ¿cierto? Diga yo que mi propuesta sea decirle a la alcaldía que por favor haga campañas de recolección de basura. Realmente eso sería tan obvio que eso no me implicó ningún esfuerzo cognitivo, profesional alto para intervenir esa situación. ¿Listo? Entonces, ustedes ahí tienen un reto bien importante y es cómo van a lograr o cómo tendrían que estudiar el problema de tal manera que si no resuelven toda la situación, sí contribuyan a que esa situación se disminuya sustancialmente. ¿Me hago entender? Bueno. Sí, profe, gracias. Bueno, igual yo se los voy a ir realimentando. La idea de esa primera entrega es que sea el primer acercamiento que ustedes tuvieran. Yo les voy a hacer seguramente muchas observaciones en este primer caso. La idea es que en la medida que vayamos haciendo las otras entregas, vayan mejorando esa primera entrega que ustedes van realizando ahí, ¿cierto? De tal manera que Profe, sea y progresivo. sabiendo que, pues qué pena contigo, que finalmente este tema así de cómo es que se debe abordar se está realizando hoy y con toda seguridad todos trabajan, o me refiero a todos los compañeros en general, tienen actividades como durante el día, va a ser muy difícil terminar el trabajo así de esta forma en que ya hoy lo estamos viendo. No hay forma de que se mueva por lo menos un día más la entrega, de modo que lo podamos hacer más profesional y no hacerlo a la carrera, sino en verdad hacer esta investigación que se está planteando hoy. Natalia, lo que yo les aconsejaría es que planteen el trabajo, no tienen que abordarlo tan macro, pueden abordarlo en en un contexto más delimitado, ¿cierto? Más piloto, de tal manera que se les vuelva el abordaje muchísimo más fácil de llevar a cabo. Con respecto a las fechas, tendría que consultarlas con la coordinadora a ver si nos autoriza a correr un día más, ¿cierto? Lo consultaré con ella a ver si es posible, pero por ahora las fechas van, ¿sí? Lo que sí es que por eso mismo, Natalia y compañeros, les digo, traten de no tratar de resolver el mundo en un mes, no tenemos tiempo. Traten de tomar problemas mucho más delimitados, problemas que tengan que ver en lo posible con lo que ustedes enfrentan en el día a día, ¿sí? Con lo que a ustedes les toca. Entonces, si ustedes tienen un problema empresarial, ese es el momento de ponerlo a jugar aquí en el núcleo. O si ustedes tienen un emprendimiento, tienen un negocio y lo quieren problematizar, bienvenido. Es mucho más bacano que ustedes trabajen cosas que los tocan de cerca a que trabajen cosas que realmente ustedes no se están viendo ejecutando eso en el corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ustedes, y no es que esté pensando que el mototaxismo no es un tema digno de investigar, claro que sí. Pero si, por ejemplo, alguno de ustedes me dijera, vean, es que yo tengo una empresa en taxis y para mí el mototaxismo es un problema por lo que yo hago. Yo digo, wow, o sea, ahí hay una vinculación fuerte y este estudiante necesita resolver ese problema porque lo toca directamente. Sí, en lo posible traten de que sus problemas
sean de esa naturaleza, porque los van a apasionar más para poderlos resolver. Miren, yo de qué investigo, de temas educativos. ¿Por qué? Porque yo soy profesor, eso es lo que yo me enfrento en el día a día, de eso vivo, ¿sí? Por lo tanto, no me voy a poner a sacar unos temas por allá súper volados en los cuales yo no me vea ejecutando alguna de las cosas que resulten ahí en el corto o mediano plazo. ¿Vale? Bueno, Profe, yo tengo una preguntita con ¿sí? respecto a eso. Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos entonces de la pregunta de investigación como tal, porque la verdad es que nuestro grupo siempre, o sea, teníamos como tantas ideas que al final no sabemos cómo plasmarlo, la pregunta que fuera como concisa. Entonces, entonces la pregunta se basa en qué, profe, o sea, en la problemática como tal. Por ejemplo, por el caso de nuestras compañeras ahora del mototaxismo. Entonces, la problemática, o sea, la pregunta de investigación podría, por ejemplo, cómo reducir o cómo hacer que el transporte de mototaxismo no sea tan inseguro. O sea, no sé, algo, Listo. porque la verdad que Esa última está muy buena. confuso. Listo, esa última está correcta, pero Usley, antes de responderte esa pregunta, déjame que Juni, otra compañera, escribió por el chat y nos está proponiendo también el tema de ella. Y retomo con lo que vos estás planteando la pregunta. Juni pregunta, dice, yo soy participante del grupo 3, el problema de nosotros es en un municipio de Putumayo donde las empresas tienen inconformidad con los negocios al realizar facturación ilegal y no están de acuerdo con las retenciones que las compras o servicios acarrean. O sea, algunas empresas no... Creo que eso es un tema de competencia desleal, Juni, si te estoy entendiendo bien. Que las empresas que sí facturan legalmente tienen inconformidad con aquellas que facturan de manera ilegal. Y no están de acuerdo me imagino que con el tema, con los impuestos que tienen que pagar. No sé, Juni, si me puedes confirmar ahí a través del chat si te interpreté bien. Bueno. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Lo que pasa es que estoy muy afónica. Buenas noches. Hola. A ver, profe, yo le explico un poquito. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Lo que pasa, o sea, el planteamiento de nosotros es la empresa como tal. Nosotros vamos a realizar de pronto compras. Somos una empresa de prestación de servicios y se necesita compra de dotación, la compra de los implementos de trabajo, repuestos. Resulta que cuando vamos a comprarle al proveedor de acá del mismo Putumayo, esta persona no acepta, se pone bravísimo y dice, y no es él solamente, son muchas personas de acá, que él no está de acuerdo y mejor no le compre, no le vendo más bien, porque le aplico la retención en la fuente y porque le aplico la retención del ICA. Entonces, y es un proveedor que prácticamente, o sea, es el que trae todo completo, ¿sí me entiende? Ya, Johnny, no te esfuerces más que es ya más te como entendí por bien. ahí. Nada, descansa la voz. Pero te voy a decir una cosa, el problema está bacanísimo. Y eso tan bacanísimo porque es supremamente complejo de resolver, ¿sí? Pero ese es precisamente el tipo de problemas que son muy interesantes para ustedes. En parte que lo estás viviendo. Me parece maravilloso. ¿Cómo lo vas a resolver? No sé, yo no me quiero meter en ese lío, pero es muy bacano, eso sí te digo, no mentiras. El problema puede tener varias soluciones, pero es bien interesante con lo que te vas a enfrentar ahí. Me encanta, te voy a decir una cosa. Y ahora tienes que empezar a describir, con base en esas preguntas que yo les voy a explicar enseguida, por qué se está presentando esa situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué riesgos se enfrenta la organización por lo que se está presentando? Efectos, síntomas, pero está bacanísimo. Me gusta realmente muchísimo esa situación, ¿vale? Bueno. Profe, qué pena, me permite expresar el problema de nosotros. Es que, pues con esta videoconferencia, creo que nos va a tocar como cambiar todo el trabajo que ya tenemos realizado, porque es un tema como muy macro. Natalia, miren, esto es experimental.
los investigadores experimentan, nosotros también. Ustedes no tienen todos los referentes para hacer esto. Trabajen el problema como quieran. Si quieren hacer ajustes para el día de mañana, vale, pero no lo hagan pensando en que van a reprobar. Les explico, la entrega de mañana va a ser el primer acercamiento. Vamos a conversar sobre esa entrega y la idea o lo más positivo del proceso va a ser que ustedes, en la medida que avancemos, tomen en cuenta las observaciones para que ya sí logren generar un buen planteamiento del problema y una solución acorde para eso, listo. Pero Natalia, no estés preocupado y compañeros, no estén preocupados que de pronto aquí se dieron cuenta de cosas que no sabían, porque eso es normal, listo. Bueno, ahora sí retomo la observación de Usley y para eso, Usley me dijo, pero entonces, ¿qué ponemos en la pregunta? Vamos a retomar el problema que ahorita les había planteado, que es de la empresa de mudanzas, ¿sí? Nosotros aquí habíamos convenido, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor, claro. Aquí habíamos convenido que el problema era que las empresas bajaban, ¿sí? ¿Cuál podría ser la pregunta que yo me formule a partir de esta situación? La pregunta, les doy una clave. Tiene que ver necesariamente con lo que yo quiero resolver. ¿Quién la formula? Profe, podría ser de pronto diciendo cómo incrementar las ventas en la empresa TC Mudanzas. Exactamente. Así de sencillo, Usley, como lo estás planteando. ¿Qué estrategias se pueden implementar para equilibrar las ventas o Para provocar pues ese aumentarlas. aumento, ¿no? Exactamente. ¿Qué estrategias? ¿De qué manera? ¿Cómo? Cuando ustedes redactan la pregunta iniciando por esas palabras, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué estrategias? En el caso de este núcleo, nos está indicando que lo que queremos lograr al final es la solución frente a esa pregunta, es decir, generar un plan, un programa, una propuesta, una aplicación, cualquier cosa que nos permitan lograr el objetivo que nos estamos planteando ahí, que es solucionar ese problema, ¿cierto? Cómo aumentar las ventas. Entonces, Usley, cuando ustedes tienen claro el problema, tienen clara la pregunta. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que en últimas quieren resolver. Y la pregunta tiene que hablar de ese sentido práctico aplicativo de nuestro trabajo. Listo. Nosotros no queremos hacer solo investigación pura, o sea, no queremos solo conocer la realidad y ya. En últimas la queremos conocer, pero porque queremos generar una solución concreta frente a la situación. Listo. Entonces, las preguntas que ustedes plantearon ahí son del tipo que se espera que ustedes planteen dentro de este trabajo. Por ejemplo, una pregunta digamos que yo estoy trabajando el tema de basuras en Medellín, que igual eso es un mal tema, ¿cierto? Eso es un mal tema porque es muy amplio, pero vamos a suponer que es ese. Yo podría plantear una pregunta que dijera cuáles son las causas del mal manejo de basuras en Medellín. Eso es una pregunta interesante, pero no me está hablando de lo que yo quiero lograr. Mientras que si yo planteo cuáles son las estrategias para lograr que las personas lograran reciclar mejor en Medellín, ya eso sí me está hablando de un sentido aplicativo, del sentido aplicativo al cual yo quiero lograr con todo el trabajo, al cual yo quiero llegar con todo el trabajo. ¿Vale? Bueno, permítanme, me salgo nuevamente de aquí y volvemos sobre las preguntas y vamos cerrando esta presentación porque yo sé que ustedes están cansados y no quiero extenderla demasiado tampoco, no quiero saturarlos de información. Lo que vamos a hacer en el trabajo de mañana, muchachos, es que cuando nosotros identificamos esa situación problemática inicial, nosotros hagamos una buena descripción. Como ustedes señalaron ahorita, mostrar por qué eso es un problema. Entonces, retomando el problema del mototaxismo, ¿cierto? El tema de la seguridad en el mototaxismo, yo tengo que empezar a decir,
a tratar de responder estas preguntas guías. No es que ustedes tengan que responderlas por separado, pero se espera que un buen texto logre mostrar toda esta información. O sea, tenemos que explotar la mayor cantidad de información que nos permita resolver esto. ¿Desde cuándo se presenta, cierto? Todo problema, muchachos, yo lo puedo ubicar en el tiempo. Si yo digo que el problema es que las ventas de una empresa bajaron, entonces ¿desde cuándo bajaron? Entonces puedo consultar los informes contables, los estados financieros y poder señalar eso desde cuándo el problema se viene agudizando. ¿A quiénes está afectando? La empresa a partir de la baja de las ventas tuvo que echar gente, tuvo que reducir gastos, tuvo que reducir inversiones, participación en el mercado. ¿A quiénes está afectando? Eso también lo puedo recolectar. Si esto lo estoy trabajando a nivel empresarial, las fuentes de información mías son las personas de la misma organización. Entonces, necesariamente este problema me va a implicar hacer encuestas, hacer entrevistas, hacer visitas, ¿sí? Y dar cuenta de esa información. Todo eso se puede citar con normas APA. Si yo hago una entrevista, si grabé algo, si pregunté al gerente, todo eso se puede tomar y citar dentro del marco del trabajo, ¿sí? Otra cosa, ¿qué datos, cifras avalan la existencia objetiva del problema? Eso es un error que cometemos muchos muchachos, que no tenemos datos cuando hablamos del problema. Entonces decimos que que las ventas en la empresa bajaron y no digo cuánto o en qué porcentaje y por qué eso es grave. Porque no necesariamente la baja de ventas en un mes es un problema. Todos sabemos que las empresas tienen ciclos de ventas. No es lo mismo las ventas que hace una empresa en diciembre a las que hace, qué sé yo, en agosto. ¿Sí? Puede que en diciembre, por el tema de fin de año, el consumo se estimule, ¿cierto? Y las ventas aumenten, por lo tanto, si hubo una disminución en agosto, eso no necesariamente es un problema, si uno ve que en los años anteriores, en agosto, hay un comportamiento de ventas similar, ¿cierto? Entonces yo tendría que demostrar con datos o cifras la existencia del problema. Si, por ejemplo, yo digo que el mototaxismo es inseguro, ¿qué datos, cifras de los entes oficiales yo podría citar para mostrar que ese problema se viene presentando? ¿Sí? ¿Por qué se está presentando? Entonces, las causas, ¿cierto? ¿Qué efectos está generando? ¿Qué factores de la organización pueden estar generando esa situación? ¿Cierto? Si se tratara de un problema organizacional. Esas preguntas guías, muchachos, les hacen explotar ese problema con los elementos que nosotros requerimos. Sin embargo, eso es apenas la descripción. Yo también tengo que ver que todo problema puede estar causado por un contexto, o sea, situaciones que pasan por fuera, ¿sí? Que son estructurales, que son de parte de las situaciones que se presentan a nivel nacional, a nivel local, a nivel de la ciudad, a nivel de las acciones gubernamentales, a raíz de los problemas sociales, de los procesos sociales, que eventualmente pueden estar incidiendo en que esa situación se esté presentando. Por ejemplo, un proceso social del contexto podría ser la migración de venezolanos, ¿cierto? Y eventualmente puedo demostrar que el hecho de que estén llegando muchos venezolanos está teniendo una incidencia en el contexto de la informalidad y por lo tanto en que haya más o menos mototaxismo en la ciudad, ¿sí? O en el caso de las ventas de la empresa, puedo entender que haya un contexto en donde estén llegando nuevos competidores al mercado y esa situación externa esté teniendo incidencia en las situaciones que está enfrentando la organización, ¿sí? Entonces la idea, muchachos, es que ustedes también contextualicen en la medida de lo posible su problema. Traten de verificar qué cosas pueden estar pasando a nivel internacional, nacional, departamental o local que eventualmente tengan incidencias en esa situación. ¿Qué factores económicos, políticos, legales, ambientales, qué medidas eventualmente tomó el gobierno que afectaron la organización y que hicieron que esa situación se presentara, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la compañera del problema del Putumayo, ¿cuál es el contexto del Putumayo que puede estar haciendo que estos proveedores se nieguen a tener una facturación legal, ¿cierto? El Putumayo es un departamento en donde ha tenido históricamente problemas con respecto a la tributación legal.
o es un departamento o que se ha caracterizado por la alta formalidad de sus empresas, ¿sí? Se lo digo a la compañera porque no es casual que el problema de MG haya estallado en el Putumayo, ¿cierto? Eventualmente puede haber algunas situaciones que caractericen este departamento que hace que esa cultura de la informalidad esté fuertemente arraigada. Habría que mirar bien ese contexto, a ver qué puede estar caracterizando al departamento, caracterizando la región en la que está la organización para que ese proceso se esté presentando, ¿cierto? Problemas estructurales, ¿sí? Un problema contextual puede ser lo siguiente, puede que yo esté trabajando un productor de café, ¿cierto? Y que ese productor de café, el problema sea que es poco, que sus productos tienen precios poco competitivos. ¿Y por qué son propios poco competitivos? Un problema que puede incidir es el hecho que donde está ubicada la finca cafetera tenga muy malas vías. Eso es un problema del contexto, eso es un problema estructural y que valga la pena mencionarlo para entender también por qué esta persona, este productor, tiene tantas dificultades en generar precios competitivos para su producto. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Déjenme, yo reviso aquí el chat, muchachos. Ok. Dice Juan Montoya, profe, buenas noches. También me confunde un poco la videoconferencia de hoy. Si en el caso de nosotros decidimos trabajar con un tema como los incendios en el almacén o la alza del precio del petróleo, son problemas que aplican. Juan, fíjate que ese tipo de problemas, por ejemplo, el de los incendios en el Amazonas, no te va a permitir recolectar información en el campo, o sea, información real de lo que está sucediendo allá. Ahora, si a raíz de lo que pasó en el Amazonas, ustedes logran generar o problematizar o encontrar una oportunidad de lo que pueden hacer en el contexto colombiano, en el contexto en el que ustedes vivan, que de alguna manera le apunta a ese problema que se está presentando en otro lado, pues bienvenido. Pero, ¿cuál es la vinculación? ¿Sí? La idea no es que ustedes hagan problemas con los que ni siquiera van a tener que, con los que ni siquiera están abordando una realidad que los está tocando o de la que pueden obtener información directa. Les pongo este ejemplo. Hace algunos años, unos estudiantes estaban hablando de los niños de La Guajira, del problema de nutrición en los niños de La Guajira. Y yo lo primero que les dije es, listo, ¿y cuándo van a ir a La Guajira? Y me dijeron, no, no vamos a ir. Es que hay que ir. Y yo decía, pues, hombre, ¿cómo vas a resolver un problema de una situación que ni siquiera de la que ni siquiera vas a tomar información directamente? Es como si un médico pretendiera curar a un paciente que ni siquiera puede tocar, ni que siquiera puede examinar. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la vinculación de nosotros con el problema? Por el problema en el Amazonas es un problema que a nosotros nos está tocando, pero está allá. Entonces, ¿de qué manera yo voy a volver ese problema desde acá, y que yo pueda generar una propuesta desde acá y que de alguna manera le apunte a eso? ¿Qué sé yo? Por ahí están diciendo con respecto al tema de los incendios en el Amazonas, que uno debería dejar de comer carnes rojas, ¿cierto? Porque tienen una incidencia en el hecho de que cada vez más se necesite la explotación ganadera, la explotación ganadera consuma o explote o deforeste bosques para desarrollar esa actividad. Entonces, de alguna manera, incentivar el menos consumo de carnes rojas termina incidiendo en la situación que se está presentando en el Amazonas, ¿cierto? Esa situación abordada de esa manera ya me está hablando de una situación real, ¿cierto? O cercana en la que yo puedo tener incidencias de lo que está ocurriendo en otro lado. Pero en la medida de lo posible, muchachos, traten de generar problemas con lo que ustedes al día a día se ven. O sea, si de acá va a salir un proyecto en donde eso se va a volver su problema empresarial cuando usted se gradúe o en el corto plazo, háganlo. Pero si ustedes no se ven ahí, yo les digo que
qué aburrición, un problema que uno está haciendo para un núcleo, que uno sabe que eso no va a trascender y más bien se dedica a hacer algo que a uno sí le esté tocando de cerca, que uno sí se ve ahí en el corto o mediano plazo ejecutando. Bueno, aquí tengo Natalia dice, nuestro problema es cómo aumentar la participación de la Compañía Nacional de Chocolates en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que la principal materia prima tiene un alto porcentaje de cadmio. Bueno, Natalia, yo tendría que ver cómo lo problematizaron, listo. O sea, de qué vino esa relación y cuál es Profe, cuál es la relación o la vinculación entre ese elemento químico que aparece ahí y el hecho de la sí. participación en el mercado. Profe, es que ese producto químico, el cacao, tiene alto porcentaje de cadmio en Colombia y es un metal que viene del suelo y es cancerífico, o sea, produce cáncer. Cancerígeno. Sí, señor. Entonces, varios países ya lo tienen regulado y pues el nuestro aún no, pero en algún momento pues va a ser de gran impacto incluso social. Lo que pasa es que Nacional de Chocolates quiere expandir su mercado en otro tipo de países, pero pues por las normas que tienen respecto a este metal, pues ya va a ser más difícil. Y Mm, lastimosamente, pues esa sustancia en los suelos colombianos tiene alto porcentaje de ese químico que en algún momento, si pues seguramente sale a la luz pública, pues el producto va a tener decrecimiento en ventas. ok. Entonces le hacemos como toda la historia de lo que es, datos informativos de qué es el cadmio, en dónde pasó, cómo pasó, en qué países ya se regula. Pues eso básicamente es lo que quiere decir nuestro trabajo. No, está bien interesante. Ahora, es un problema fregado, ¿cierto? Y fregado, eso quiere decir que es un problema interesante. O sea, ese es un problema que los está retando. Entonces, claro que sí. Déjenme ver el contexto y miramos de qué manera podemos encontrar, porque yo no sé frente a este asunto cómo podría ser, de qué manera podría ser el abordaje para que esto sea un proyecto perfectamente viable. Les digo esto porque como es un problema técnico, ¿cierto? O sea, es un problema que necesita un nivel de experticia, aquí estamos hablando de química, pero de qué manera ustedes lo pueden abordar para gestionar su solución desde lo que ustedes se están formando, listo. Ok, profe. Bueno, entonces, sí, muchachos, a ver, aquí hay un nuevo problema. Solicitud. Profe, definitivamente casi todos estamos hablando de un problema interesante, pero demasiado ambicioso, ya que no contábamos con el tiempo suficiente. Estoy evidenciando que casi todos tuvimos problemas a la hora de elegir el tema. No sé si el planteamiento inicial no fue claro y por tanto todos estamos teniendo la confusión. Por tal motivo, considero que sí es muy importante que pudiera lograr ampliar el plazo que se propuso, ya que hoy tenemos que volver a cambiar todo lo que pensamos. Muchachos, a ver, esto es experimental, vuelvo y les digo. Aquí nosotros, o sea, lo que yo les propongo es que nosotros estamos ensayando. Es normal que a ustedes se les presente esta situación. No la cambien. Déjenme ver de qué fue lo que ustedes produjeron a partir de eso y sobre eso conversamos. Que es mucho más interesante que si ustedes algunos de ustedes acertaron de una vez, otros no. Pero eso no quiere decir necesariamente que estaban equivocados. Pensaron que por ahí se hacía, pero es apenas natural si ustedes están teniendo ese primer contacto con el abordaje que se propone en este núcleo. Entonces, no se angustien por eso. La fecha de mañana se mantiene. Trabájenlo como lo venían trabajando, que lo importante es que en las entregas posteriores, esas observaciones que nosotros construyamos, las apliquen para que ya el trabajo les quede bien hacia final del núcleo. ¿Listo? Entonces, no se angustien por eso. No tienen que cambiar, que aquí se dieron cuenta de algo y ya tienen que cambiarlo para mañana, no. Vale. Profe, también esta semana tenemos parcial, ¿cierto? El parcial es que ustedes van a hacer un videoclip en donde van a presentar su trabajo, ¿cierto? Esa va a ser la premuestra. No tenemos examen escrito, pero sí un primer video en donde ustedes van a explicar
de qué se trata su problema. Es decir, todo eso que nosotros estamos viendo acá, lo van a poder mostrar a través de un video. La idea es que sea un video bien editado, un video que sea llamativo, no un video donde ustedes tomen el celular, se graben cada uno un pedacito y luego unan, ¿no? Sino que hagan un buen ejercicio de edición, porque ese premuestra, al ser un parcial, tiene un porcentaje alto y la idea es que ustedes hagan un muy buen ejercicio grupal para eso. ¿Listo? Profe, Entonces, pero tenemos que vernos, o sea, por ejemplo, si yo quiero no. hacer un video, digamos, no necesariamente se tienen que ver ustedes. Ustedes ahí pueden usar cualquier cantidad de programas que les permitan hacer animaciones o les permitan mostrar. O si ustedes se quieren reunir y hacer un dramatizado, eso también es válido, pero no necesariamente se tienen que ver ustedes sus leyes. Profe, Sí, hola Adrián. una pregunta. Sí, pues nosotros del grupo 13 todas estamos pues muy dispersas. Una compañera está en España, la otra está en Putumayo, las otras estamos acá en Medellín. ¿Es posible hacer una grabación y compartir una presentación por este medio, por Zoom? Sí, pero les voy a retar con algo. Si lo van a hacer así, que sea algo bien atractivo de presentar. O sea, invéntense un formato. Ustedes saben, hay muchos formatos que uno ve continuamente en televisión, en donde a partir de eso logran llamar la atención del espectador. Entonces, ¿de qué manera ustedes se podrían retar para, incluso haciéndolo así, que uno logre decir, ve, tan bacano el problema, lo logré entender y encima fue bastante amena la presentación? ¿Listo? Estoy completamente seguro que se les van a ocurrir cosas muy bacanas. Bueno, gracias. Sí, yo sé que sí. Vean, el periodo pasado yo quedé fascinado con lo que ustedes hicieron. Fue muy bacano los trabajos finales. Hubo 2 o 3 que me quité el sombrero con lo que lograron ustedes. Y casi siempre es el mismo proceso, que muchos de ustedes dicen, ¿qué más se puede inventar? Y resulta que cuando se les lanza el reto, logran hacer cosas bien bacanas. Dice Diani en el chat, nosotros basamos la problemática en una empresa local, ya que actualmente no cuenta con sedes en todas las ciudades de Colombia. Perfecto, Diani, esa es la invitación que yo les hago, que sean empresas realmente cercanas a ustedes, problemas de su día a día, incluso bacanísimo si alguno de ustedes quiere plantear un emprendimiento, maravilloso. Uno también puede problematizar las oportunidades que representa un emprendimiento. Eventualmente algunos de ustedes trabajan y también tienen un negocio que tienen ahí facturando, pero no lo tienen formalizado. Si lo quieren volver parte del proyecto de este núcleo, bienvenidos totalmente. Listo. Me parece más bacano cuando yo veo que que este trabajo va a trascender y no que se va a quedar en un ejercicio académico, que es bastante aburrido, la verdad. Bueno, muchachos, yo me extendí demasiado con esta reunión, pero yo igual seguiré dándoles algunos tips de cómo plantear ese problema. Fíjense, por favor, en una información que yo les dejé en la sección de noticias, donde les doy 2 recomendaciones claves para el trabajo que van a realizar mañana. ¿Listo? Y bueno, si no hay más preguntas, muchachos, creo que podemos dar por concluida la reunión el día de hoy. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, gracias. Muchas Natalia. gracias, feliz noche. Bueno, muchachos, Natalia, no te preocupes, Natalia Gómez, listo, háganlo como lo venían haciendo, hagan los ajustes que alcancen a hacer, que sobre la marcha vamos conversando todos esos asuntos. Bueno, feliz noche para todos, muchachos, y que descansen mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches para todos.